Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Hola. Marisol con el mega invitado de la semana, como todos los miércoles. ¿Cómo están? Miércoles con Ariman. Así es. Ojalá estuvieran Bienvenidos viendo a todos. el detrás de cámaras, aquí poniéndonos de acuerdo. A Lili le tocó. Ya no pude transmitir en Instagram. Tengo que comprarme un tripié porque Sí. lo perdimos en Cancún. Se nos olvidó en la casa en la que estuvimos. Así que tengo que comprarme un nuevo tripié Ya sé. para poder poner mi celular Que no aquí en el estudio de grabación. que no tengamos problemas con desde dónde se ve y que Maritales. no sé qué. Ay, no. Pero bueno, por eso el tema de hoy es, creo que muy importante. Expande tu mente y, híjole, que de hecho hay un video de uno de nuestros mentores de hace pues un rato, yo creo que como unos 6 años más o menos que tiene ese video, que precisamente habla de Expand Your Mind y platica bastante acerca de su historia, de cómo pues literal él tuvo que pasar como por ciertos momentos en los que se dio cuenta de que todo tenía que ver con la manera en que accionas y que todo tenía que ver con la manera en que tú lo ves, y obviamente el que esa mentalidad cambie hace que los resultados sean diferentes, ¿no? Y pues habla de una exposición masiva y de todo el cómo él hizo un lanzamiento de su negocio. Y pues ahorita nos acordamos de eso porque no sabíamos cómo poner, o más bien, sí, pues cómo ponerle al en vivo en cuestión a lo que queremos compartirles. Y primero, creo que justo pues con lo del viaje a Cancún, que yo sé que les he estado platicando mucho del viaje a Cancún, pero de verdad que aunque fueron pocos días, pocos días en cuestión a la mentoría, creo que a mí por lo menos me cayeron muchos veintes en relación a la parte específicamente de qué tanto he trabajado en mi merecimiento, qué tanto he trabajado en mi creencia, que sí me gustan muchos de los resultados que tengo hoy, pero que sé que puedo y merezco más. Y fue como el cuestionarme a mí primero, porque también al momento de que estás trabajando pues como con un equipo, pues tienes también esta responsabilidad como líder de, o sea, no puedes ir y decirle a alguien lo que tiene que hacer si no antes lo haces contigo, ¿no? Entonces fue mucho como una introspección en relación a desde dónde estoy tomando decisiones, desde dónde estoy accionando, las personas que tienen mayores resultados que yo, por qué los tienen, y también el decir, si yo sé de lo que soy capaz, en qué es en lo que tengo que cambiar, y al final todo tiene que ver con expandir nuestra mente, con sentirnos merecedores y obviamente que nos atrevamos a explorar como esas posibilidades del universo que hay para nosotros y no tanto como solo lo que según hasta nuestra pequeña pecerita puede dimensionar. O sea, como que he traído muchísimo esta conversación de o sea, sí, ¿qué me puede hacer falta para dar ese salto cuántico que sé que estoy lista para dar y que no, pues no sé, como de que he tenido muchas veces esa conversación conmigo misma, he visto avances, pero que ya quiero que se note mucho más, ¿no? Sí, bueno, estábamos platicando justo en la comida. Porque yo lo que también platicaba con Marisol es que a todas las personas exitosas que he conocido de diferentes industrias, ¿no? Empresarios de negocios tradicionales, empresarios de redes de mercadeo, comerciantes, algo tienen en común, ¿no? Y es justo esa creencia. Yo creo que solamente es la creencia determina la forma en la que hacen las cosas. Entonces yo le platicaba a Marisol porque estábamos en un lugar muy famoso de aquí muy cerca, que venden unos caldos de res, Sí. y mucha gente solo viene a comerlos. Entonces tienen muchos años, saben muy buenos, pero pues es un local que se está cayendo y que realmente no es atractivo para cualquier persona que va pasando ahí. Entonces yo le decía, es solamente la creencia la que determina el nivel de acción que tomamos, porque ¿cuántos lugares conocemos que tienen una infraestructura súper padre, súper grande, de un restaurante, y que no sabe tan bueno como a lo mejor ¿no? Y yo le decía a Marisol,
es que qué curioso es que alguien puede tener la misma idea de vender caldos, pero ¿por qué a uno se le ocurre poner un localito de 2x2 y a uno se le ocurre poner pues un restaurante, una franquicia, ¿no? O sea, ¿qué determina eso? ¿No? Y creo que es como lo que muchas veces hemos escuchado, lo que también, o lo que se ha venido hablando en el paso del tiempo, es justo pues que la mayoría de las personas que han hecho cosas grandes realmente se atrevieron a soñar en grande, y a veces, pero a veces es muy difícil de comunicar ese sentimiento, porque le decía a Marisol, nosotros también estuvimos ahí, en el hecho de que escuchamos muchas veces de que expande tu mente, cree más, y lo escuchábamos mucho, pero no sabíamos cómo lo podíamos aplicar. Yo decía, pues es que sí creo, o sea de que creo, sí creo, y escucho audios y leo, y no sabía qué faltaba, realmente no sabía cómo explicarme, pero llegaba al punto donde podrías frustrarte. Y hoy que entendemos más, porque tampoco quiere decir que hoy lo hagamos perfecto, sino que ahora entendemos mucho más las cosas que antes no entendíamos, pero resulta a veces difícil ahora poderlo transmitir a la gente que está en el lugar donde nosotros estuvimos, ¿no? En donde se les habla todo el tiempo de creencias, se les habla todo el tiempo de expandir su mente, y la gente dice, pues es que sí lo hago, pero no tengo los resultados que yo quiero. Pero es más, va más allá de eso. Es realmente cuando te expandes y empiezas a ver las cosas más posibles, o que dejas de tener miedo de que pueda hacer que no pasen, pero de todas maneras lo veas así, y que siempre que decidas poner un lugar de caldos, lo pienses en grande. Y es simplemente como un proceso que tuviste que vivir, y hay gente que de inmediato lo hace, que ya nace con que ya lo traen, exacto, ¿no? Y fíjense que es que estaba pensando en el post que hice hoy en la mañana, porque creo que va muy de la mano. O sea, yo hablaba acerca de cuando tienes seguridad, o sea, como una mujer segura, ¿no? Y lo decía en ese aspecto porque a veces cuando tú ves a alguien que pues a lo mejor tiene cierta personalidad o ciertos resultados en un área específica de la vida, en este caso que pues hemos platicado mucho de los negocios, la mentalidad, de todo, podemos creer como si fueran ya materias terminadas, y yo creo que ahí es donde está el verdadero motor para que o sea, si te enfocas en que siempre siempre es algo que se está desarrollando y que estás trabajando, no significa que no sientas ciertos miedos, o que no sientas ciertas inseguridades, o que no haya momentos en que como yo les ponía, ¿no? Que te tiemble la voz, o que te sientas un hueco en el estómago, que al final yo creo que incluso las personas top en cualquier cosa en algún momento han sentido eso. Pero el punto es que te atrevas a ir más allá. Y es lo mismo también con lo que ahorita comentaba Erivan, ¿no? O sea, ¿cuántas veces a lo mejor hemos querido hacer algo en la vida y nos limitamos solamente como pues lo hago y lo saco como sea? Que también tiene mucho que ver como con la mediocridad de, pues con que se haga, ¿no? O sea, como que esta cultura tal vez de, pues con que se dé, en lugar de buscar que las cosas se hagan de la mejor manera, o hacerlo en grande, o soñar en grande. O hasta también por una... Yo podría decir que hasta una educación, una cultura de estigmatizar a la persona que sueña en grande, ¿no? Como que yo creo que también tiene mucho que ver, o sea, yo creo que toda Latinoamérica tiene eso muy arraigado en la cultura, como el de no seas ambicioso, ¿no? O sea, que se burlen de ti porque tú eres muy soñador, quieres soñar en grande, ingenuo, ¿no? Y porque digas, ¿sabes qué? Quiero ir no sé qué, y la gente se burla de ti, pues porque la gente está acostumbrada a hacer nada, y entonces si sueñas en grande eres un soñador, y jajaja, y entonces no estamos normalmente viviendo dentro de una sociedad que reconozca los intentos, o que te impulse a pesar de que te has caído, ¿no? No quiere decir nada más en emprendimiento, sino en cosas en donde estés buscando crecer. Aquí pues solamente se aplaude, como dice Marisol, cuando lleves a alguien que a lo mejor ya tiene éxito, y no se fomenta como el decir, arriésgate, sí, sueña en grande, cada vez más. O sea, yo creo que cada vez más se está viviendo, también creo que vamos hacia allá, pero al final pues alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que subir esa conversación
para poder cambiar la cultura, ¿no? En donde por eso nosotros tal vez nos exponemos en este tipo de en vivos, hablando sobre eso, pues para que también esté más metido en el inconsciente de las personas, de que está bien soñar en grande, de que está bien expandir tu conciencia, de que está bien expandir tu mente, porque al final no es cuestión de, ay, qué ambicioso, o qué soñador, o qué, pues sí, como podríamos confundirlo como alguien que está lleno de ego y que quiere brillar y que no, entonces, pero eso es lo que, la conversión que se ha venido teniendo, entonces yo creo que la conversión es ahora, hazlo porque quieres impactar más, porque quieres inspirar a más personas, porque quieres tener un concepto único donde la gente se sienta bien contigo, que crezca, ¿no? O sea, si lo vemos desde ese enfoque, pues no hay un juicio, o sea, ¿qué te podrá decir alguien si estás soñando en grande para tener esos resultados? No estás soñando en grande para ser la Marisol que siempre va a ser recordada, o sea, estás soñando en grande por algo que va mucho más allá, que va a impactar a muchas personas. Entonces creo que es la mentalidad o la conversión que tenemos que empezar a tener nosotros, porque también nosotros nos hemos dado cuenta, o sea, al final lo que le estamos platicando no es algo que creamos, sino la mayoría de las cosas que platicamos hoy son cosas que hemos estado viviendo. Y entonces, como yo decía, yo sé que no somos un producto terminado, yo sé que aún nos falta mucho, yo sé que cada vez hemos expandido nuestra mente porque nuestro vision board ha crecido, y entonces a veces dices, híjole, eso que puse sí creo que lo puedo hacer. Entonces, como dice Marisol, no porque ya lo hayamos puesto quiere decir que todo el tiempo lo creamos, pero sí lo ponemos ahí para decir sí se puede. O sea, claro que sí, si lo pusiste ahí es porque lo puedes. Entonces, pero también es algo que tenemos que estar reforzando todo el tiempo, y que a lo mejor no tenemos todavía todo lo que hemos soñado, pero sí hemos avanzado mucho, por lo menos los últimos 5 años, de cosas que no estábamos ni cerca y que tenemos hoy, ¿no? Y que pues cada día vamos hacia allá, pero sí es como el poder tener esta conversación y decir, está bien soñar. Y lo más padre es que conforme vas alcanzando esos puntos que a lo mejor antes te parecían súper difíciles o inalcanzables, o que hasta llegaron a ser, no sé, cosas que te frustraban porque decías, ay, ¿por qué no lo tengo todavía? Y te vas dando cuenta de que es un proceso en donde también estás trabajando pues con tus emociones, con tus miedos, con creencias limitantes, con tus apegos, con tu propia historia de vida, con lo que te dijeron que se tenía que hacer, con lo que tú creías, con lo que tus maestros creían, tus papás creían, chalala, o sea, también como con el entorno social. También te amamos, Cuñis. Y creo que en ese aspecto, pues, o sea, está chido que conforme vas avanzando también te vas poniendo esos nuevos puntos en el camino, o vas empezándolo a trazar. Y ahí es también, creo que una ventaja a cuando tú también lo compartes con alguien más. Por ejemplo, a mí me gusta mucho por eso hablar de como esta cuestión en que yo sé que a lo mejor alguien que hoy está emprendiendo por primera vez o está en búsqueda de un negocio, que está saliendo con alguien, o sea, como por cosas que a lo mejor yo he pasado en algún punto de camino, incluso hasta cosas personales, ¿no? Como que a lo mejor estás teniendo un duelo fuerte, y que sepas que personas que hemos estado en ese mismo lugar, a veces es bien difícil, como decía Erivan, explicarlo o exponerlo hacia un aspecto de decir, sé lo que sientes porque he estado en ese espacio, sé lo que has sentido. Y yo justo el lunes me tocó dar una capacitación para el equipo y les contaba, de hecho se llamó Soñar en Grande entre paréntesis, ¿no? Y yo les decía que yo era una persona que siempre soñaba en grande, que siempre estaba en donde sea que tenía que estar, iba, me capacitaba, estaba en eventos, trabajaba, o sea, si me decían, escúchate este audiolibro, lo escuchaba, lee esto, lo leía, haces, o sea, como que siempre estaba como que en esa búsqueda constante, pero no me creía que yo iba a estar en ese lugar, o sea, como que me costaba mucho esa creencia en mí misma de saberte merecedor de ello. Y una de las cosas que pues, o sea, que justo yo les decía es como poco a poco me di cuenta que conforme empecé a expandir mi visión, me empecé a rodear de gente diferente, empecé también, o sea, esto de ahora ya no solo escuchar un audio porque alguien me lo recomendaba, sino porque ya se convirtió en un hábito propio y que yo dije, quiero desarrollarme, ya era una como una promesa hacia mí
de quiero ser una mejor persona. Entonces empecé a darme cuenta en un punto del camino en el que de que muchas cosas que había deseado ya las tenía y que a veces seguimos enfocados como en lo que no tenemos, ¿no? Eso les platicé ayer en el martes de inspiración, por cierto, si no lo vieron. Pero justo estás tocando un tema que también muchas veces lo hemos platicado aquí, que a veces es fácil llegar a la información, como nosotros muchas veces lo hicimos en audios, libros, personas, pero a veces es difícil que alguien te diga realmente lo que implica hacer lo que esa información te dice. Por ejemplo, Marisol acaba de dar en el clavo que decía, yo me capacitaba, yo hacía todo lo que me decían, iba acá, organizaba, y obviamente todas esas acciones la llevaron a creer más, ¿no? Como decía, sí hacía todo eso, pero no tenía a lo mejor esa creencia o ese merecimiento, o no me veía ahí, me veía tal vez lejana. Pero el hecho Saludos de que ella... a ti. Saludos, tía. El hecho de que ella continuara haciendo esas cosas fue que su creencia fue creciendo. Entonces es como, sí, la información la estamos compartiendo, pero también es importante que sepas que tienes que la creencia solamente la vas a encontrar haciendo cosas. Haciendo cosas que te sacan de tu zona de confort. Porque se ponía responsabilidades que nadie quería tomar, pero esa la llevaba a vivir experiencias que los que no tomaron esa responsabilidad no la pudieron vivir, ¿no? O sea, nosotros conocimos a muchas personas que estaban teniendo mucho éxito porque Marisol era muy acomedida y siempre estaba resolviendo los temas, y entonces eso hacía que pues tuviéramos acceso directo con personas que no todo el mundo tenía acceso. Entonces también es parte de lo que nos gusta compartir, el decir, sí vas a tener que moverte, o sea, vas a tener, como dice Marisol, vas a tener que rodearte de otras personas en donde no te sientes totalmente cómodo, vas a tener que aceptar compromisos que tal vez te van a costar trabajo cumplir, pero cuando los terminas de cumplir, dices, soy mejor. O sea, hice cosas que yo pensé que no podía hacer, que me sentía a lo mejor presionado, pero ya las hice, ¿no? Y te das cuenta, pero te das cuenta que nunca acabas y que vas hacia allá. Entonces yo creo que es muy importante también que encuentres en lo que haces, porque al final es la única forma en la que vas a ir adquiriendo más creencia, que fluyas, o sea, que te sientas bien en donde estás, porque al final si te pesa, va a ser muy difícil que lo mantengas por mucho tiempo. No vas a ser consistente y entonces no vas a tener resultados. Y entonces te vas a frustrar y vas a decir, sí creo, pero ¿qué está pasando? Entonces es como, pues por eso nosotros también estamos aquí. Nos gusta compartir, este miércoles con Iván surgió en la pandemia y dijimos, pues vamos a hablar de cosas, la gente está todo el tiempo conectado. Pero también es chamba de nosotros. O sea, también, pero es algo que nos gusta hacer. Pero es chamba, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta en dónde queremos impactar, definimos cómo hacerlo, y la forma de cómo hacerlo es también ser disciplinados. No estoy aquí y no es que me pese y que diga, ay, ¿por qué tengo que venir al miércoles con Erivan? Me gusta, pero al final también es una responsabilidad que adquirimos con las personas. Y a lo mejor eso nos hace sentir incómodos cuando, por ejemplo, hoy tenemos visitas y dices, ¿cómo puedes dejar a las visitas mientras nosotros hacemos esto? Pero pues es parte de nuestra chamba porque así lo decidimos por la conversación que queremos tener. Así es. Y pues justo, es que como que se me vinieron varias cosas a la mente, pero entre ellas, el que a mí una de las cosas que más me mueve hoy por hoy es que el poder compartir como esos momentos en los que a lo mejor no tuve la certeza que tengo hoy, o no tuve la creencia que tengo hoy, o no tuve la confianza que tengo hoy, o no tuve la seguridad que tengo hoy, así como lo compartí en la publicación de que es algo con lo que trabajo todos los días, pero que sé que el atreverme a hacerlo me coloca como en esa posición de ser valiente, del tener el coraje para que las cosas sean diferentes. Y yo creo que eso es en todo. O sea, creo que aplica en nuestras relaciones y lo hemos platicado un buen de veces, ¿no? O sea, para expandir mi mente, pues no puede ser que solamente lo que quiera Marisol, sino que al momento de compartir con Erivan, pues crecemos en conjunto. Al momento de que se nos presentan a lo mejor ciertas pues circunstancias de crecimiento, llamémosle, pues aprendemos. Al momento en el que a lo mejor te topas con algo que sentías que no ibas a estar preparado para superar y dices, bueno, pues confío y me lanzo y lo hago, ¿no? Y creo que así es como ocurre en todo. Entonces,
a mí esto es una de las cosas que más me mueve, porque a veces el hecho de que a lo mejor hagamos los lives, de que nos llevamos bien Erivan y yo, de que tenemos el negocio en Believe hace unos años, el que estamos ahora desarrollando redes y que pues mucha gente que nos conoció desde antes, como que a veces es como una parte de, ay, pues es que a lo mejor Marisol siempre fue así y no es cierto. Entonces, incluso hay momentos en que yo les digo, hoy en la mañana me sentía como tú te sientes, ¿no? Pero elijo que las cosas sean distintas y ahí yo creo que tiene mucho que ver en esta parte del expandir tu mente. No es solo como el soñar más o el creer más, sino también el que trabajes en esas áreas de ti que sabes que son como, pues no tus puntos débiles, pero que pues vienen a, o sea, que son cosas con las que lidiamos todo. Tus áreas de oportunidad, ándale, eso está bueno. O sea, tus áreas de oportunidad y que neta te des cuenta de que cualquier persona en algún momento lo sintió, pero que tú tienes la capacidad de sí, verlo de una manera distinta. Sí, siempre. Y que resuelvas rápido y con la mejor actitud. Sí. Porque la vida son cosas por resolver. O sea, todo el tiempo vamos a tener situaciones que resolver. Y yo creo que mientras más aceptes las cosas que tengas que resolver y lo tomes con la mejor actitud, más vas a fluir. Y justo conforme más estés fluyendo, las cosas por resolver van a ser diferentes a cuando no estabas fluyendo. No quiero decir buenas o malas, simplemente diferentes. Y tú solo te darás cuenta qué tan buenas o malas son después de ese cambio. Entonces, pues yo digo que fluyan, que no sirve de nada no resolver o evadir, y que sepamos que si queremos realmente alcanzar lo que soñamos o expandir nuestra mente, tenemos que hacer cambios y también. Vamos a hacer cambios, vamos a hacer cosas que tal vez no nos gustan, pero pues todos hemos estado ahí y todos podemos lograrlo, y la conversación es esa, que mientras más expandas tú tu mente vas a poder llegar a más personas que también lo están haciendo. Y yo creo que lo que puede pasar mientras más personas expandan esa conciencia, pues vamos a llegar a otro nivel, ¿no? Sí, exacto. Vamos a poder impactar a más personas, vamos a poder generar más dinero, lo que significa que puedes también ayudar a que otros lo hagan, ya sea a través de negocios o a través de proyectos, o hasta si te gusta el servicio, ¿no? O sea, creo que en todo siempre el que tú tomes la decisión de salir de la zona de confort es lo que va a hacer que las cosas sean distintas. Abrazos, Julio. Hola, Julio. Saludos, amigo. Y pues bueno, igual creo que mucho, que lo dije al inicio y que creo que vale la pena dejarlo como en la conversación, o en que te lo lleves a reflexionar, también es la parte de sentirnos merecedores, porque casi siempre las cosas cambian cuando nosotros en serio decidimos que así sea. O sea, si tú te das cuenta cuál es la diferencia entre alguien que logra algo y el que no, es simplemente que se determina a que pase y no existe otra posibilidad. Decía Tony Robbins en un video que estaba un chavo que iba siempre con su maestro a que o sea, pues como su mentor, todo, a que lo entrenara y demás. Y un día que lo agarró y lo metió o sea, él le preguntó que cómo podía tener éxito, y lo agarró y lo metió al mar y lo empezó a ahogar, ¿no? O sea, así literal. Salió y le dijo, ¿qué onda? ¿Esto qué tiene que ver? ¿Cómo consigo tener éxito? Y lo volvió a meter y lo empezó a ahogar otra vez, y fue como de, ¿qué le pasa a mi maestro, no? Que le dijo, en el momento en que desees el éxito tanto como deseas respirar, es en el momento en que lo vas a obtener. Y yo creo que en cuanto a eso, puedes tener un chorro de desarrollo, crecimiento y lo que sea, pero si no llega un punto en el que tú sepas que ese expandir tu mente tiene que ver con la creencia que tienes de ti mismo, y que al momento de creer en ti vas a hacer que otros crean más en ellos y en ti, claro, pues que es en donde sucede realmente la magia. Es que lo haces evidente, sí, porque las personas te conocen, y cuando tú sobrepasas los estándares, ¿no? digamos que el status quo, la gente dice, yo la conozco, yo sé quién es Marisol. Entonces es como, si ella pudo, yo puedo. Entonces justo ese es como como uno de las cosas
de lo mejor que te puede pasar, más allá de a lo mejor de todo el dinero que puedes ganar o de todo lo que puedes impactar, sino que el que puedas inspirar a alguien a que se atreva a hacer y hacer, ¿no? Ujú. Hacer y hacer. Ya tener. Claro, como consecuencia, justo. Saludos, Brenda. Exacto, llegar a las metas que nos proponemos y creo que en cuanto a eso, pues es de que no le des otra posibilidad. O sea, tengo miedo, sí, un chingo, pero de todos modos lo voy a hacer. Y justo ¿Me cuesta? Sí. Y justo metas grandes, porque yo siempre me acuerdo que un amigo decía, pues es que da lo mismo, o sea, si vamos a ponernos una meta chiquita o una grande, nos va a costar igual de trabajo, mejor hay que ponerla en grande. O sea, al final es como decir, mejor hay que ponerla en grande e ir por eso grande, porque te va a costar lo mismo, ¿no? Si algo requiere que tengas que hacer 50 llamadas y la otra meta más pequeña que hagas solamente 5, te va a costar igual de trabajo hacer 5 llamadas que hacer 50. Porque una vez que tomas la decisión de hacerlas, las haces, resuelves rápido. Entonces es como, pues, pongámonos metas pues grandes. Súper. Bueno, pues ese fue el miércoles con Erivan de hoy. Ya saben que si algo les agregó valor a través de este video, ayúdenos a compartir, inviten a que más personas se conecten los miércoles a las 6:30 de la tarde, tiempo Ciudad de México, con este guapetón Y díganos invitado. qué temas también quieren que toquemos. Estamos abiertos a sugerencias, así que pongan Siempre. ahí en los comentarios de qué temas les gustaría que tocaran, ¿no? Ya saben que si no lo sabemos, lo inventamos. Y ya si ustedes no lo quieren creer, pues ya es su problema. No, bueno. Échenle los temas si quieren. Échele. Bueno, pues les mandamos muchos abrazos, bendiciones. Los queremos, amigos. Excelente miércoles. Bye. Bye. Nos vemos.